amigos, bienvenidos a otro lunes de Seamos Derechos y Humanos. Hoy pues otra vez nos vienen a acompañar Fanny y Juanvi, ya son parte de la escenografía, estamos muy contentos de que sigan con nosotros. Y pues el día de hoy vamos a hablar sobre las políticas sociales y los derechos sociales. Y justamente para este tema no encontramos mejor especialista que la doctora Laura Valencia Escamilla, bienvenida. Viene de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ya casi me quemo. Bueno. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenida, esperemos y se sienta como en casa y que podamos sacar mucho fruto de su conocimiento. Sí, gracias. Bueno, para empezar hay que comentar un poco acerca de sus estudios. Ella es doctora en Ciencias Sociales de Flaxo. Bueno, y ¿quién mejor para hablar de eso que ella misma? Que nos cuente más o menos qué es lo que ha hecho, qué es lo que ha estado ¿Dónde ha haciendo. estado? ¿Cómo Bueno, es que pues ha llegado hasta donde está? Bueno, es un poco una trayectoria un poco larga, toda evidentemente vinculada a la academia de origen. Estudié en la UNAM, estudié ciencia política, también hice la maestría en la UNAM y posteriormente hice estudios de doctorado en la Universidad Complutense en Madrid y estudios de especialidad en Derecho Constitucional en el Centro de Estudios Constitucionales también en Madrid y posteriormente en Flaxo estudié Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política, también eso aquí en México. Y bueno, posteriormente empecé a laborar en la universidad y a partir de ahí, bueno, pues es mi historia académica. Bueno, es importante destacar que actualmente es coordinadora de la Licenciatura de Política y Gestión Social de la UAM Unidad Xochimilco, que es ahí donde la conocemos, profesora. Y bueno, Y bueno, para nosotros es un placer que usted nos pueda acompañar y después de escuchar pues su trayectoria, pues aún más. Y justamente quisiéramos ver si podíamos ir dando un preámbulo de lo que son las políticas sociales y los derechos sociales. Uh-huh. Bueno, las políticas sociales fundamentalmente tienen su base en los derechos humanos. Hoy día los derechos humanos tienen una carga importante de políticas sociales. ¿Por qué? Porque en ellos están involucrados el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho evidentemente a la vida, el derecho al medio ambiente saludable, efectivamente, el derecho a la alimentación, a la nutrición, son una extensión muy amplia de derechos donde esto no se ha dado de la noche a la mañana, a partir de que la ONU firma en el año 2001 un convenio a nivel internacional donde muchas naciones firman este convenio para que los estados se comprometan a otorgar estos derechos. Bueno, esta amplitud de derechos está involucrado en este marco de derechos humanos. Sin embargo, estos derechos humanos, como hoy los conocemos, tienen una larga trayectoria, una larga data, que empiezan, bueno, pues siglo XVI, XVII, y a lo largo de todos estos siglos, pues es una relación entre acciones afirmativas que los estados dan, al mismo tiempo movimientos sociales que buscan influir para que estos derechos sean realidad y acciones estatales, ¿no? Políticas públicas que devienen de los propios estados y esas políticas se han transformado y se han venido a desarrollar como parte de este conjunto de derechos humanos. Ahora la cuestión no es tener o no tener los derechos humanos, porque hoy día los derechos humanos existen, están allí, por lo menos en el papel, están ahí. Sin embargo, lo importante es cumplirlos, ¿no? Sí, ¿qué tan reales son, no? Yo creo que esa es una pregunta pertinente para muchas naciones, sobre todo aquellas naciones que, sin lugar a dudas, tenemos en nuestras normativas constitucionales estos derechos. Sin embargo, el ejercicio efectivo de estos derechos, las acciones efectivas de estos derechos, pues no se observan a primera vista y también incluso en las lógicas no solo del marco constitucional, sino en los marcos en segundo y en tercer grado, o sea, leyes secundarias y reglamentos que no están establecidos específicamente o que son ambiguos y que al final del día pues no se hacen realidad entre las personas.
Muy bien, yo quería preguntarle, porque tras este preámbulo me ha surgido un par de dudas, y es que, como bien ha comentado, no siempre las leyes han sido igual y se han ido modificando, y muchas veces han ido en progresión, siempre, bueno, con sus ciclos, ¿no?, de menos a más. A veces ha habido una involución, pero por lo general ha habido una evolución y se han ido aplicando como nuevos derechos sociales, se han conseguido nuevos logros a nivel laboral, a nivel salud, a nivel vivienda. Y yo quería preguntarle, o sea, ¿en qué medida los movimientos sociales o la sociedad civil organizada, en qué medida ha influido en que eso se logre? Porque muchas veces los gobiernos como que estaban un poco reticentes y no, como que ha sido esa voluntad popular la que ha hecho que eso avance. Esa presión social, ¿no? Sí, sí, en realidad es una combinación de ambas. También depende, tienes toda la razón. A veces estos derechos son dados por el Estado, pero no siempre son estas dádivas del Estado las que otorgan estos derechos. Normalmente estos derechos vienen acompañados de movimientos sociales que pueden ser violentos o no violentos, hasta incluso revoluciones. O sea, todo esto, observando la historia europea, se observa perfectamente las revoluciones que incluso hay detrás. O sea, revisando la Revolución Francesa o las revoluciones francesas, unas más cruentas que otras, perfectamente están ahí detalladas las exigencias sociales y que posteriormente los estados llegan a ceder. Tal vez no a la primera, pero sí llegan a tener una serie de acuerdos con el paso del tiempo, y estos acuerdos se han traducido en una serie de derechos, ¿no? Y estos derechos tampoco se han dado todos en conjunto de una vez, sino que han sido casi a cuentagotas. O sea, hoy decía en un inicio, hoy las naciones han convenido en este conjunto de derechos humanos, que es un conjunto bastante amplio de derechos, pero estas conveniencias internacionales han sido solo prácticamente siglo XXI. Ni siquiera podemos decir siglo XX, porque en el siglo XX los derechos se han regateado. Si pensamos en los derechos políticos, tan solo los derechos políticos que son como los más exigidos socialmente hablando, bueno, pues empezamos desde quienes tenían derecho a votar y ser votados. Solo hombres casados, con ciertas propiedades. Entonces eran muy limitados estos derechos. Con el paso del tiempo y efectivamente la exigencia de poblaciones, ya sea, insisto, de manera violenta o de manera pacífica, pero estas exigencias se han traducido en esos regateos que el Estado otorga, y hay una interacción entre sociedad y Estado para la concesión de estos derechos. Y a veces también por interés, ¿no? Porque no conviene tener ese revuelo social, claro, y conviene mantener un poco de orden y se conceden esos derechos. Sí, por supuesto. Si nos remitimos a la historia, por ejemplo, en Inglaterra, ¿por qué se dan ahí? Son dos las bases por ejemplo, los derechos sociales tienen dos bases, Alemania e Inglaterra. De esas dos bases, ¿por qué son Alemania e Inglaterra quienes otorgan la mayor cantidad en el caso de los derechos sociales? Primero, derechos económicos, o sea, el derecho a la asociación sindical, el derecho a ciertas prestaciones sociales. Bueno, se otorgan ahí en esos dos países en particular, porque surge la industrialización, las explotaciones son verídicas. Bueno, Marx hace El Capital en Inglaterra, precisamente porque ahí observa esa explotación, y evidentemente para evitar una movilización social que vaya más allá de una connotación del tipo laboral, y que esto se convierta en una connotación política y que conlleve a situaciones políticas ideológicas más allá de lo que el Estado acepta, pues obviamente antes de llegar a esos extremos, los Estados efectivamente ceden derechos, y gracias a eso, en el caso de Alemania, tenemos gracias a esos movimientos en Alemania, tenemos esos derechos económicos, y en el caso de Inglaterra tenemos todos estos derechos sociales. Beveridge, un estudioso de la pobreza en Inglaterra en un momento dado, curiosamente hablaba de que, por ejemplo, uno de los problemas para la propia Inglaterra era el ocio, pero el ocio de las personas que estaban en una condición de pobreza tal que eso hacía que el país en sí mismo,
en este caso el Reino Unido, se convirtiera justamente en una nación que podría probablemente tener una problemática en torno a sus ciudadanos. También, bueno, hablando de ciudadanos, todo esto de las políticas sociales y los derechos en su conjunto han dado la pauta de que la ciudadanía con esto se ha extendido. Entonces, ya no estás hablando de ciudadanos, decíamos, vinculados o limitados a los poseedores con ciertas características, sino que estamos hablando de una ciudadanía que se ha ido ampliando con este paso del tiempo. Al mismo tiempo que se amplían los derechos, se amplía la ciudadanía y la connotación de esta ciudadanía con la posibilidad de que los seres humanos ya no estamos identificados con una propiedad, con una condición, con una situación. Por eso es que elevar al ser humano a una condición de una ciudadanía mucho más ampliada es esa condición que le da el derecho, ¿no? Y respecto con esto, perdón, es que me van surgiendo Sí, preguntas. claro, sí. Tú aprovecha que tienes el momento y a la invitada. Sí, he venido puesto. El punto que hemos llegado de individuo, o sea, de una persona que está dentro de una colectividad, a individuo a ciudadano. Y yo te quería preguntar, o sea, muchas veces como en la Constitución o en las leyes, como que se limita el rol de la ciudadanía como tiene como dos vertientes, ¿no? La acción política convencional, como bien sea votar en las elecciones, pero muchas veces parece que se quede ahí. O sea, en votar en las elecciones y ya está, eres ciudadano y cada cierto tiempo votas, y luego hay otros ciudadanos que deciden a lo mejor realizar otras acciones no convencionales o no legislativas, como son manifestaciones, como son cualquier tipo de reivindicación, que a lo mejor están dentro de un marco legal, pero que no se conciben como dentro de la Constitución. Y mi pregunta es, o sea, somos ciudadanos y somos sujetos políticos, o sea, porque estamos dentro de un sistema político. Por tanto, ¿qué otras acciones políticas, aparte de manifestarse o aparte de mantener un rol de votar, tiene que mantener un ciudadano? O sea, ¿cuál es? Sí, bueno, obviamente es una buena pregunta porque pareciera ser que el ciudadano es pasivo, ¿no? Que es lo que tú estás comentando. Efectivamente, el ciudadano hoy día no es pasivo. Solía serlo porque, decíamos, estos derechos le son otorgados. Hoy el ciudadano los exige, de tal manera que el ciudadano es activo, por tanto, ¿cómo lo ejerce? Ya no solamente a través del voto o ya no solamente a través de estos derechos dados por constitución, por nacimiento en el lugar en el cual tú naces o te nacionalizas en todo caso, sino es a través de la participación. Entonces, la participación es fundamental de parte de los ciudadanos. ¿Cómo se participa? Bueno, pues aparte de lo electoral, tenemos otro tipo de participaciones. Bueno, tenemos la iniciativa popular. Ese es un tipo de participación. Podríamos explicar brevemente un poco esto, porque a veces se habla de iniciativa popular y suena como muy bonito, pero... O sea, ¿pero qué es? ¿Qué es, no? ¿Qué? Sí, la iniciativa popular es ese derecho y esa capacidad que puede tener el ciudadano para presentar iniciativas de ley, precisamente. O sea, ya no es solo el que las exige o las recibe, sino que él puede ser elaborador de leyes, ¿no? Cualquiera que éstas sean. Claro, cumpliendo ciertas especificaciones y depende procesos. del marco en el cual estén involucradas esas leyes. Pues obviamente no puede legislar sobre impuestos, porque nadie querríamos pagar impuestos, ¿no? Por ejemplo. Claro. Bueno, sí. En Finlandia, por ejemplo, sí que prefieren... Bueno, también, o en Suecia, por ejemplo, cuando les pregunta, bueno, esa es otra cosa, plebiscito y referéndums. Entonces, son otro tipo de participaciones, eso se les llaman instrumentos de participación ciudadana. Esos son instrumentos legales, porque hay una connotación legal detrás de todo esto, y esa connotación legal implica facultades, acciones, quiénes pueden participar, quiénes no, en qué tamaño se puede participar, porque, por ejemplo, puedes tener en algunos países, para las iniciativas populares te piden una cantidad de firmas. Tal es el caso de México, ¿no? Sí, igual nosotros tenemos un marco donde se establece la iniciativa popular, pero a diferencia de otros, donde es por iniciativa
de los ciudadanos, nosotros la tenemos que hacer a través de nuestros congresistas. Entonces ahí está muy limitado porque al final tú puedes presentar la iniciativa en una comisión de atención ciudadana, pero son los congresistas los que deciden establecer la agenda legislativa. Entonces, okay. ahí se pierde trunca, mucho realmente. Ahí se trunca la acción, esa participación de la cual tú comentas. Otras son presupuesto participativo, por ejemplo, que también esto nos ocurre en las localidades. Casi esta es una participación de las localidades. Es votar por un presupuesto que también se asigna, calles, alumbrado, cosas que te asignan como ciudadano y tú votas en qué se puede gastar ese presupuesto. En nuestro caso, a nivel local lo hacemos anualmente, pero depende también del país en donde te encuentres. Brasil es un precursor de esto del presupuesto participativo y es el lugar en donde tú te encuentres donde podemos ubicar la aplicación de este presupuesto, ¿no? Referéndum, plebiscito, iniciativa popular, o sea, hay muchas modalidades de la propia participación ciudadana y que no todas necesariamente terminan en derechos, terminan en acciones que decíamos, no todos son derechos, pero son acciones que los ciudadanos tienen o tienen esa capacidad para poder ejercer en las decisiones públicas, no necesariamente en los derechos. Pueden ser decisiones de política pública, pueden ser decisiones de programas, pueden ser decisiones tan solo de la vida cotidiana, también ahí están involucradas. Entonces, es muy amplio, ¿no? Como por ejemplo organizarse, ¿no? a través de un objetivo. O sea, sí. Quiero que en mi ciudad haya más bicicletas o que se habiliten espacios para bicicletas o quiero que se haga un parque, ¿no? Te puedes organizar y surge en esa participación política que también es válida. Sí, eso se le llama gobernanza porque justamente los ciudadanos están incluidos en las decisiones públicas y esas decisiones públicas, bueno, pues son cercanas a los ciudadanos y también hace que las decisiones se descentralicen, se desconcentren ya no en la verticalidad del que toma la decisión, sino en la totalidad de quien recibe esa decisión. Las localidades son sumamente importantes porque ya las decisiones ya no solamente no son jerárquicas, sino además son desconcentradas, descentralizadas. La localidad se vuelve un lugar, se vuelve lugar de la decisión en sí misma. Bueno, pues si la contaminación solo es en la Ciudad de México o en el área metropolitana, bueno, pues la decisión la tenemos que tomar en conjunto dentro del área metropolitana, no tiene por qué ser una decisión nacional. Si tenemos un problema de agua y solamente está vinculado con cierta región, con cierta territorialidad, bueno, pues son esas áreas las que se ocuparían de esa decisión. Entonces, esto ha evolucionado de tal manera no en términos exclusivamente de derechos, por eso decía, no es solo el derecho que está ahí en el papel, sino hasta dónde llega ese derecho y ese derecho es tomado por la población, por esa participación ciudadana y lo hace efectivo. Entonces, a tu pregunta inicial del movimiento, ya no es el movimiento que solía ser, como seguramente en sociología se estudia, los movimientos sociales y esto en conjunto, ampliado, tal, sino es más allá del movimiento, son esas pequeñas participaciones que no tienen probablemente el reflejo, la palestra, ¿no? del bullicio que puedan tener frente a esta movilización, pero es otro tipo de participación que es no escondida, pero sí menos ruidosa, digámoslo así, menos ruidosa, pero tienen una funcionalidad muy importante y que tiene efectos también en las decisiones. Sí, como que a lo mejor antaño las luchas eran contra la antinuclearización, contra la bomba nuclear, contra la guerra contra Vietnam, y ahora es como que la sociedad civil, o sea, pongamos está el Estado, la economía, y en medio de la sociedad civil se organiza y lucha contra, o busca solucionar ese objetivo. Y bien lo dice, se llama sociedad civil porque ya no es el movimiento, es la sociedad civil, civilizada, con orden, con leyes, con normas y derechos que se le otorgan. Lo siento mucho, pero tenemos que cortar a Tiki. O sea, yo estaba súper emocionado, metido en ya lo sé, yo, Juanmi. Sí. Ya me están indicando que la C de corte comercial y nada, volvemos en nada. Estar atentos, por favor, no os mováis. No se mováis.
estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Sociales y culturales, y cómo están presentes en tu vida diaria. Los derechos económicos, sociales y culturales son aquellos relacionados con el acceso al trabajo, la seguridad social, la vida en familia, la atención de la salud, la educación, la alimentación, el agua, el acceso a la vivienda, un medio ambiente adecuado y la participación en la vida cultural. Esos derechos, recogidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, generan obligaciones jurídicas a los Estados, como el garantizar que todas las personas que se encuentren en el país puedan disfrutar de esos derechos y ofrecer mecanismos de protección y recurso a tales personas, en caso de que estos derechos sean vulnerados. Un elemento fundamental de estos derechos es que se basan en el principio de no discriminación, que da lugar a que la atención se centre en los grupos más excluidos, discriminados y marginados de la sociedad. Aun cuando estos derechos puedan parecer menos importantes para la vida, el no respeto a los mismos da lugar a situaciones inaceptables como el desplazamiento o el desalojo forzoso, que a su vez puede dar lugar a una situación de falta de vivienda, la pérdida de medios de subsistencia, malnutrición y problemas de salud, la discriminación en el acceso al empleo, la utilización de la enseñanza como medio de propaganda, la denegación de asistencia alimentaria o la contaminación de los recursos hídricos.
El reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales por parte de los estados supone para ellos una serie de responsabilidades inaplazables, como garantizar el derecho de acceso al empleo, en especial por lo que respecta a las personas y grupos desfavorecidos y marginados, de manera que ello les permita llevar una existencia digna, o asegurar el acceso a una alimentación esencial mínima que sea nutritiva, adecuada y segura, y garantice que nadie padezca hambre, o garantizar el acceso a un alojamiento y unas condiciones sanitarias de carácter básico, así como a un suministro adecuado de agua apta para el consumo. Facilitar medicamentos esenciales y garantizar la enseñanza primaria gratuita y obligatoria para todos y todas. Garantizar el acceso a un sistema de seguridad social con un nivel mínimo de prestaciones que abarquen por lo menos la atención básica de la salud, las necesidades básicas de alojamiento y vivienda, el agua y el saneamiento, los alimentos y las formas más básicas de enseñanza. Los derechos económicos, sociales y culturales unen a hombres y mujeres, migrantes e indígenas, jóvenes y ancianos, personas de todas las razas, religiones, orientaciones políticas y orígenes económicos y sociales, en una realización común de la libertad y dignidad humana universal. Los derechos económicos, sociales y culturales son tus derechos. Conócelos y exígelos. ¿Sabes? Y bueno, este video lo quisimos transmitir para marcar un poco lo que ya se había mencionado anteriormente. Como se pudieron dar cuenta, a lo mejor el acento era un poco diferente al nuestro, pero bueno, es parte de un proyecto del PNUD de Honduras, pero al fin y al cabo la declaración pues es universal, como Fanny lo mencionó en comerciales. Me voy a robar su línea, que justamente pues eso lo define, que son universales. Y pues prácticamente por eso queríamos mostrarles este video. Juanmi, ya puedes regresar Ya a tu... puedes preguntar. Ya puedes seguir en tu cadena de preguntas. No, o sea, yo creo que deberíamos continuar un poco en la línea del video, de los derechos sociales y nada, yo quería comentarte, o sea, así como... Ya ponen carita. ya, no. Es que siempre hace de la boca chiquita, pero al final... Aprovecha. Hemos hablado de derechos sociales y que se enmarca tanto en vivienda como en salud, como en alimentación y una amplia gama. Y yo te quería preguntar, o sea, en el caso de que un gobierno del signo que sea modifica una ley y no está bajo el amparo de los derechos humanos, o la modifica y no recoge ese matiz de dinámica social, pero sí que afecta a la sociedad, o sea, ¿ahí qué pasaría? O sea, que... Es una buena pregunta porque ha ocurrido cuando se trata de ubicar a las minorías. Por ejemplo, las minorías indígenas con sus usos y costumbres, y que muchas veces esos usos y costumbres pues están, no todos, pero sí algunos están en contra de derechos humanos. Bueno, pues se acude ante la Suprema Corte. Para eso es la Suprema Corte, precisamente para dar el último punto de vista, o digamos como que el ente supremo que establece efectivamente si un derecho es o no sometido frente a la no acción de los derechos humanos. Entonces es la Suprema Corte, es la modalidad, pero muchas veces es muy complicado. Hemos visto casos de usos y costumbres, por ejemplo en el caso de religiones, que la libertad religiosa se contrapone a otro tipo de libertades. Entonces ahí hay una lucha, y es una lucha entre no de personas, sino es simplemente una contraposición entre los propios derechos. Y ¿Cómo se ve en el caso del aborto, por ejemplo? No, esos son derechos reproductivos. Ajá, y sí, entonces pues, pero es algo que se contrapone, o sea, de lo que está hablando, por ejemplo, de la iglesia con pues a otros derechos, ¿no? Bueno, es que en este caso son ideológicos, y Ajá. como tales, eso ya depende de la sociedad en la que te encuentres, el nivel de avance ideológico. Entonces puedes encontrar
sociedades muy avanzadas que permiten los derechos reproductivos, que pueden llegar hasta el aborto, o sea, toda la gama de derechos desde la prevención hasta el aborto, o hay sociedades muy conservadoras que solamente permiten las primeras partes de los derechos reproductivos. Las primeras partes me refiero a solamente el asunto preventivo, pero no llegan a un tema de aborto, a menos que sea, algunas tienen sus limitantes con el tema de aborto. Unas sí permiten el aborto cuando la vida de la madre está en peligro, o hay excepciones, sí, o en caso de violaciones, hay excepciones, pero hay sociedades que ni siquiera eso lo permiten. Entonces, por eso te digo, eso ya depende de los valores ideológicos de cada sociedad en la cual tú te encuentres. Y ahí sí, frente a esos valores ideológicos, las Supremas Cortes tienen que estar muy bien identificadas con los valores sociales que maneja cada una de las sociedades. Aquí no podemos decir es bueno o malo, porque ahí sí depende de la ideología social en la que nos encontremos. Podemos decir la nuestra es muy conservadora. Efectivamente, la nuestra es muy... Y la española no lo es tanto, aunque recientemente echaron atrás el derecho al aborto, afortunadamente no lo consiguieron. Sí se propuso, pero no... Sí, se propuso, pero afortunadamente no lo consiguieron. Entonces, se pueden venir atrás este tipo de derechos ya logrados. Un poco la pregunta que me haces, son derechos ya logrados y que, bueno, pues en el caso de España no estoy muy segura, pero me imagino, intuyo que la Suprema Corte dijo, no, ya es un derecho otorgado, ya no es posible retroceder en ese tipo de derechos otorgados. Es una libertad que cada quien tiene de hacer uso o no del instrumento jurídico que está allí. No es una cuestión buena o mala, simplemente es un derecho jurídico que está allí. Y punto. Un ejemplo podría ser la nueva política que se está llevando en México de política interior de seguridad, en la que se puede implementar que los militares estén pues teniendo un cierto contacto más con la sociedad, que a lo mejor todavía no se sabe mucho sobre esta nueva ley, pero que se tiene como mucho rechazo. Ok. Sí, es un asunto particularmente vinculado con la seguridad. Es una contraposición entre seguridad pública o la vida de las personas y la seguridad en la cual las personas pueden establecer sus acciones libremente. Aquí la cuestión es que no conocemos claramente cuál es el límite que puedan tener las acciones de seguridad frente a las acciones que pudiesen tener también las personas. Y bueno, pues esto también se ha politizado, o sea, debemos de decirlo, no es solamente una cuestión de derechos humanos o de derechos humanos violados o en posibilidad de ser violados, sino fundamentalmente también esta es una lucha más bien política, ¿no? Quienes estén a favor, yo le doy la razón a los militares que reclaman una reglamentación para establecer dónde están los límites de donde ellos pueden actuar, porque actualmente no tenemos. Entonces ellos pueden decir, actuamos de esta manera y no de esta otra. Bueno, que aquí el líder máximo pues sería el presidente, ¿no? En este caso lo que él dijera es lo que ellos deberían de hacer. El líder, él es el comandante supremo de la Armada. Pero no es una cuestión, por eso son derechos, porque los derechos no personalizan las decisiones. Los derechos son instituciones, son normas, y son las normas las que evitan que la decisión de una persona, por buena o mala que sea, no influya, sino tiene que ser en función de la normativa. E insisto, o sea, este tema de los militares y la seguridad sí debe de tener una limitante institucional para que no dependa de las personas hasta dónde ejercer el ejercicio efectivo de esa seguridad, y más bien evitar que esto se personalice, ¿no? En la figura del presidente o en la figura de quien esté a cargo, evitar que esto se personalice para que esta cuestión no se convierta en una cuestión fuera del Estado de Derecho. Claro, sí, pero como acabo de mencionar, pues todavía no se sabe mucho sobre ello, ¿no? Y no se sabe cómo hasta dónde puedan llegar, qué puede llegar a pasar. Pero pues sí quería mencionarlo porque sé que
muchas instituciones, muchos pues líderes de movimientos pues siempre se han mostrado como un poco al margen de estas leyes y que realmente lo rechaza. Sí, sí, definitivamente hay un rechazo no solamente de opositores políticos, sino que hay un rechazo real incluso de organizaciones internacionales, ¿no?, en contra de este tipo de normativas que permitan el acceso de los militares al mantenimiento de una seguridad que por incapacidad, eso sí hay que decirlo, la incapacidad del Estado de la seguridad pública en manos de no militares o de civiles, pues eso produce o provoca que, bueno, pues echemos mano de los militares, y ahí es donde corremos el riesgo. Y es una incapacidad del Estado mexicano y al mismo tiempo una incapacidad de los estados, de las localidades, para asegurar la vida, evitar la victimización de un montón de personas en estos momentos. Y efectivamente van todo en contra de los derechos humanos. O sea, es tan malo pensar en esta militarización porque puede invadir estos derechos humanos, pero al mismo tiempo hay que decir que hay una debilidad. Hay una debilidad de estos estados que evita que se mantengan o se establezca una limitante a las acciones de otras personas en contra de los derechos humanos de 25,000 personas del año pasado, ¿no?, como víctimas de todos estos delitos de inseguridad en la cual padecemos, ¿no? Y ahora que hablamos un poco de las organizaciones internacionales, un poco de este asunto supranacional que escapa un poco de los propios estados, yo quería hacerte una pregunta respecto a un ejemplo concreto. Voy a poner un ejemplo. En España se modificó el artículo de la Constitución, el 135, que lo que se suponía que hacía era que prevalecía el pago de la deuda ante todo. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor dinero que se destinaba a políticas sociales, o como bien sea en salud, en educación, todo ese dinero se destina o se recorta de ese presupuesto para destinarlo a la deuda, conllevando en sí ese hecho en que haya un empobrecimiento, se incremente la desigualdad en la población. Entonces, yo te quería preguntar un poco, introducir ese juego político global de la nueva política en que ya la política supera a los estados y se crean a lo mejor instituciones como la ONU para legislar los derechos humanos, para meter mano ahí un poco para equilibrar el asunto, y al mismo tiempo pues organismos supranacionales como es la Unión Europea, que también tiene capacidad de legislar sobre los propios estados. Y era un poco esa controversia que quería introducirla en esta plática. Sí, esa parte es interesante porque precisamente, como decíamos, si bien no es cierto, los derechos humanos son convenciones internacionales que desde origen han sido así, las acciones de los estados precisamente a veces llegan a revocarlos. El ejemplo que estás poniendo es idóneo porque precisamente muchas acciones económicas van en contra de acciones sociales. Pero hay que decirlo también, en teoría, porque esto sí es lo que dice la teoría, en teoría las políticas sociales tienen que ser autosustentables. ¿Qué quiere decir esto? Tú no puedes otorgar acciones sociales, vivienda, salud, todo esto, si no tienes un sustento económico. Entonces, bueno, España es una economía, una potencia económica, no es como en otros países que desafortunadamente sus economías van en mal el peor, pero también es una falta de descuido de los propios tomadores de decisiones, de los propios gobiernos, para equilibrar esas finanzas públicas. Entonces, ahí lo que se observa simplemente es un desequilibrio de las finanzas públicas, particularmente en el asunto del desempleo, particularmente en no prevenir el envejecimiento de la población, una serie de elementos que desequilibran la economía y que al final del día esas economías desequilibradas lo que producen son crisis económicas, y esas crisis económicas generan deudas, y al generar deudas con la que se sustentan esas políticas sociales, llega un momento en que ya no las puede sostener. Entonces tiene que parar el sostenimiento de una política social basada en la deuda para nuevamente
reorganizar ese equilibrio entre economía, una economía sana, con una sostenibilidad de la política social. Entiendo su punto de vista, tenemos que irnos a comerciales. Yo quería ofrecer después un punto crítico a la Regresando lo dices, Babi, tú Lo tranquilo. siento, pero tenemos que ir a comerciales. Volvemos en nada. Esténse atentos. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Bueno, amigos, es necesario que le regrese la palabra a Juanvi para que termine su comentario. Sí, pues únicamente yo quería comentar, o sea, respecto a lo que usted ha estado explicando, que es como que últimamente el discurso predominante es el de hay que hacer políticas sociales, pero tienen que ser sustentables, tienen que sostenerse mediante... Y eso es indiscutible, eso tiene que ser así. Pero el problema que veo yo es que ¿dónde está la política? ¿Dónde...? O sea, al fin y al cabo los gobiernos que son únicamente administradores del dinero público y ya está. ¿Dónde están las ideas políticas,
vamos a preocuparnos por la población. No estoy hablando de asistencialismo para nada, pero sí considero que debe haber como una armonía y debe haber un equilibrio. De decir, lo principal es que la gente esté bien. Entonces yo tengo que pagar la deuda, pero esa deuda también tiene o sea, la voy a pagar y tiene que haber como negociaciones con los bancos, porque los estados no únicamente pues recogen dinero con los impuestos, sino que también se financian a través de los bancos de la financiera privada, que tiene unos costes de deuda bastante altos. Y ahí está el negocio. Entonces, mi punto es que debe haber un equilibrio entre la deuda la vamos a pagar, pero al mismo tiempo yo no puedo desatender la salud, no puedo desatender la educación y no puedo desatender otra serie de políticas públicas que son muy importantes, porque esas mermas están llevando a datos como son de desigualdad muy grande, una polarización cada vez más grande de la población, donde hay cada vez más ricos y cada vez más pobres, y las clases medias están desapareciendo, en el caso de Europa y de muchas partes del mundo. Entonces sí, las políticas públicas se tienen que financiar, tienen que ser sostenibles, pero hay que mirar ese juego de la deuda financiera que tiene que tener un equilibrio, tiene que haber una negociación y decir, yo te pago, pero a ver en qué condiciones y a ver de qué modo. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Nada más, como decíamos en el corte, no es solamente, no depende esto del desarrollo económico, sino que también depende de los impuestos. Y bueno, precisamente en eso está la clave del asunto. Los impuestos no es solo una carga para los ciudadanos o para las empresas. Los impuestos sirven para distribuir. Entonces, en la medida en la que tú cobras impuestos, el tamaño del cobro de los impuestos, ahí es donde puede surgir ese equilibrio que tú estás comentando. Evidentemente, la gente que gana menos, pues tendrá que pagar menos. La que gana más, pues tiene que pagar más. Y ahí es donde está el asunto, el problema, el fraude económico, las exenciones, corrupciones, las aperturas económicas que evitan que los gobiernos reciban todas estas situaciones impositivas, y esas situaciones impositivas se han trasladado al IVA, al consumo. Y eso es mucho lo que pasa en México, ¿no? O sea, que ¿quiénes son los que pagan impuestos? Al final los que más lo pagan son la clase media, porque o sea, como sea, las personas que tienen más dinero, es más fácil que puedan evadir que puedan tener esta evasión de impuestos, al igual que las personas de clase baja, ¿cierto? No es que unos tengan esa posibilidad o no, sino que también depende de las leyes, otra vez con las leyes, sí. Perdón con las leyes, pero es que los impuestos también son una ley. Son leyes fiscales, y entonces también esas leyes fiscales abonan a ese desequilibrio, a esa desigualdad. En el caso de España no hay tanta informalidad, y eso coadyuva a que los ciudadanos, por lo menos dentro de su marco de formalidad, no hay tanta, no digo que no la haya, pero no hay tanta como en el caso de México. Esa formalidad coadyuva a que por lo menos mantengan cierto rango de prestaciones sociales. ¿Qué pasa en México? 60% de la PEA es informal. Entonces, y dentro de los derechos laborales, dentro de el derecho al trabajo, como parte del marco de los derechos humanos, estas personas que están en la informalidad no solo no reciben prestaciones, sino carecen de todo tipo de derechos, hasta de los más básicos. No tienen un horario establecido, no tienen límites a la edad, están como empezando, así como en el siglo XVIII, en el siglo XIX, donde se carecía de esos derechos. El tamaño de la informalidad me está diciendo el tipo de personas con las cuales estamos lidiando sin ningún tipo de derechos. 60% de informalidad, si tú haces la correlación entre informalidad y prestaciones sociales que tiene y el gasto en política social, esa correlación de los tres elementos se ve perfectamente en la ausencia de Estado con grupos amplios de personas. México tiene ese problema, 60% de informalidad, y es el mismo tamaño de ausencia
de prestaciones sociales, el mismo tamaño de gente que no tiene prestaciones sociales, más el mismo tamaño de población, al carecer de esas prestaciones sociales, el tamaño de la política social que asigna, perdón, de las asignaciones, del gasto social que tienen los estados para con esos gobiernos. Si tú, comparándonos con la misma región, Argentina, Uruguay y Chile, incluso hasta Brasil, sus gastos sociales son mucho más, 2, 3, 4 veces que en el caso de México, porque nuestra informalidad es tan grande, tan enorme, que mucha población queda fuera. Y eso pues hace la desigualdad. Y no es solamente una desigualdad por ingresos, sino también recuerden que la desigualdad va más allá de los ingresos, va una desigualdad por falta de oportunidades de vivienda, de servicios públicos. Al inicio hablaste del PNUD y todo este programa. Bueno, pues precisamente el PNUD, evaluando la desigualdad, identifica mucha de esta desigualdad no con un tema económico, sino con un tema que va más allá del goce de la economía, de cierto goce de economía, sino con elementos vinculados a servicios públicos tan solo. Afortunadamente, en el caso de España, ahí hay una modalidad de equilibrio en el caso de los servicios públicos, pero la desigualdad es más bien económica. Si te vienes a América Latina, la desigualdad no solamente es económica, sino también de ausencia de servicios públicos, ausencia de vivienda, ausencia en términos de educación. Entonces, las desigualdades todavía son mucho más incrementales y los extremos todavía son peores. Y me parece muy interesante lo que dice, porque es que hay veces que se tiene como esa imagen de la economía como un ente que tiene vida propia. Y en verdad la economía también se legisla y la economía también se controla mediante leyes y mediante controles legislativos. Entonces, me parece muy interesante ese aporte y solo aportar que, por ejemplo, en la comunidad en la que yo vivo, la informalidad de la economía es del 40%. O sea, no es que... Sí que hay disparidad, no con el 60%, pero sí que es cierto que hay regiones, y en España entera, que la informalidad en el trabajo es muy grande. Y nada, por desgracia otra vez tenemos que volver a cortes comerciales. ¿No? Por desgracia ya llegamos al fin del programa. Vaya. La verdad es que se nos fue el tiempo súper rápido. Yo sé que teníamos todavía muchos temas que queríamos tocar, pero lamentablemente pues ya llegamos al fin. Solo queremos agradecer que nos haya podido acompañar y pues que sepa que esta es su casa y que esperamos que ya vimos que hay demasiados temas y que... Yo me quedo con ganas de más, ¿eh? Tenemos segunda parte. Sí, por favor. Seguramente va a haber segunda parte y tercera parte. Y pues muchas gracias Juanvi, muchas gracias Fanny.